saber, ellos hacen sus huipiles, pero nosotros hombres vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un lugar donde se tiene que hacer. Hay lugares especiales. Los hombres lo que tenemos es vestir nuestra forma de ahora sí tradicional, con un sombrero de palma, con el zarape que le dicen, con pañuelo, pantalón, calzón de manta que le dicen, con los botones, diferentes colores. De esa forma vestimos nosotros hombres con guaraches, ¿no? Pero realmente vamos perdiendo. Y por otro lado también consideramos cosas importantísimas de nosotros, que vamos a perder nuestra lengua. Muchos de nosotros, ahorita, como decía el profe hace rato, los niños que ya son de Baja Californiano, algunos hablan la lengua, son nacidos de aquí, ya son registrados de aquí, son de aquí Baja California, pero van perdiendo su lengua. Es lo más importante, donde más identificamos nosotros, es la lengua, pues. Y eso es lo que vamos perdiendo, tal vez unos 15, 20 años más, o a lo mejor nosotros que somos gentes grandes, hablamos nuestra lengua, sabemos que hablar, conocemos nuestra lengua, pero tal vez esos años a lo mejor, entre futuro a lo mejor tengamos una historia, como por ejemplo, de Benito Juárez, por ejemplo, de diferentes otros tipos, gentes que ha sido anteriormente, gentes importantes, ¿no? Entonces yo pienso de que yo quisiera, qué bueno, y la verdad me da muchísimo gusto la forma que le están organizando. La verdad, pues le felicito a las muchachas que llegaron haciendo unas tortillas, que ahora sí se dieron cuenta de que ahora sí cómo se hacen las tortillas. Miré que cómo se sube estando haciendo tortillas con hecho manos, ¿no? Y miré que cómo le entraban ahora sí, humo, sus ojos, y miré cómo se sienten, ¿no? Pero la verdad, pues me dio mucho gusto, y la verdad, pues le felicito su esfuerzo, que ahora sí que ellos hicieron también, hicieron tortilla, molieron chile, pues también se sentaron ahora sí, la verdad, pues a veces, no sé, a veces le das cosas, a veces te sorprendes las cosas que miras, ¿no? La verdad, pues habemos nosotros, yo creo que aquí Valle Sanguití nos estamos reuniendo, nos estamos unificándonos. Yo creo que todos somos lo mismo, todos somos iguales y todos somos lo mismo, nada más, simplemente la diferencia es la lengua, pero la lengua siento que no es nada alejada, sino somos el mismo, hermanos indígenas, mi hermano, porque yo creo que eres alto, güero, chaparrito, como sea, pero somos el mismo sangre y somos el mismo hermanos. Entonces yo quisiera, pues, de que la verdad, pues, me da muchísimo gusto, y pues yo quisiera decir muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor le pongo a platicar historias, nunca vamos a terminar, le van a agarrar sueño. Yo creo que nada más le cuento medio, lo considero que lo más importante, ¿no? Gracias. En español, porque no pueden hablar español, solo mixteco. También invitamos a la ciudadana Lourdes y un servidor, Román Higuera. Nosotros escogimos el tema de la cultura náhuatl. Se nos hizo muy interesante, tiene mucho que ofrecer a la diversidad cultural que tenemos en el valle, representativa de la cultura. Tenemos unos platillos lo podemos mencionar como son los piquis. Este platillo contiene hojas de aguacate. Buenas tardes. Voy a tratar de ampliar un poquito más sobre lo que estaba comentando aquí el alumno, esta gran institución. Yo vengo del estado de Veracruz, y están ellos hablando de dar una pequeña reseña al respecto. Veracruz es un lugar muy privilegiado, donde todos los papás, las mamás, perdón, se encargan de atender a sus hijos. Sí, un día muy especial para ellos. Igualmente pasa el Día de la Mamá. El Día de la Mamá se centra en un lugar donde nuestras costumbres o fiestas y todo Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y continuamos. por esta cultura que tenemos el honor de tenerla cerca y de poderla vivir.